Bueno, buenas tardes a todos los chicos y chicas. Hoy tenemos un tema especial desde territorio urbano llamado literatura y rock. Hoy tenemos varias personas acá especiales. Está Oscar y Giovanni, el profe Giovanni, y hoy Oscar que nos va a estar acompañando con el tema de rock. Les doy la palabra para que se presenten. Maestro. Oscar, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por ese honor. Mi nombre es Oscar Belón. Yo soy el coordinador de la Escuela de Literatura de Mosquera y pues complacido de estar con ustedes. Tenemos también a nuestro docente. Profe, preséntate. Mucho gusto, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Literatura del municipio. Y pues para nosotros, como la escuela, digamos, es muy importante poder tener acceso a estos espacios en donde podemos generar diferentes tipos de conversación, diferentes tipos de reflexión a propósito de lo que nos convoca como escuela, ¿no? La literatura. En esta ocasión, al estar de pronto ya directamente involucrados en la franja de territorio urbano, queremos empezar, digamos, esta serie de, ¿cómo llamarlos? Programas, no, de programas, Espacio. para hablar de diferentes, este espacio, hablar de diferentes cuestiones que nos convocan a todos, bien como seres humanos, seamos jóvenes, adolescentes, niños, adultos, ancianos, y es como la ciudad, ¿no? En este caso vamos a hablar de literatura y rock, ¿no? Cómo el rock también se puede asemejar de una manera directa a lo que conocemos como literatura, cuáles obras han manejado el rock como un eje temático central, medular, o qué tipo de bandas de rock también han hecho de la literatura una bandera para expresarse. Entonces, tenemos la presencia de Oscar Bellón, que es nuestro coordinador de la escuela, y también un melómano consagrado, una persona que... Y pues para nosotros, como hay un retorno, Sí, escucho mi retorno, raro. Bueno, pero ya se fue. ya se fue. Y Oscar Bellón, vamos a generar una conversación a propósito de la relación tan estrecha que hay entre literatura y rock y que muchas veces es tan invisible, Oscar, ¿verdad? Sí, es una relación uy, que tiene una larga trayectoria que cada vez que te metes más en el rock la vas descubriendo. O cada vez que te metes más en la literatura empiezas a exigirle al rock. Y es ahí donde vamos a ver cómo también las décadas a lo largo de la historia del rock, esto se ha ido configurando de maneras diferentes. Igual los tiempos van pasando y se va quedando como una especie de testimonio de la obra creativa de los artistas, en este caso los rockeros. Y claro, porque también, por ejemplo, sabemos que el rock, si bien formalmente, digamos, ya como género musical comienza a explayarse y a proyectarse más o menos en los años 60, con todo el movimiento hippie. Y alrededor del movimiento hippie también surgieron un montón de movimientos literarios muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, como el movimiento beatnik, ¿no? Como grandes narradores como Jack Jack Kerouac, con Kerouac, una novela tremenda, El On the Camino, On the Road. Road. Eh, Perfecto, tenemos también a William Burroughs con un librazo como El almuerzo desnudo, que si bien no hablan directamente del rock, sí mantienen ese ritmo que el rock pretende defender desde ahí, ¿no, Oscar? Ok, sí. Allen Ginsberg también. Digamos que lo que se estaba viviendo por aquella época era un despertar. Yo también siempre le digo a mis alumnos que en todas las épocas, a lo largo de la historia, siempre eh, se le ha mirado a la juventud con algo de curiosidad, de polémica. ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes? No sé si tú has visto esos conciertos de Doors, de Jim Morrison, era muy joven. El vocalista de los Doors irrumpió de manera estética y también se desamoldó de lo políticamente correcto. Entonces, siempre las personas que ya tenían como una experiencia, un conocimiento un poco más conservador, siempre pues estaban como señalando. Eh,
puntualmente, pues el movimiento, por llamarlo de alguna manera, hippie, se apuntó, se entrelazó muy directamente con esos poetas, con esas lecturas, no solo las de ese momento presente, de las que decías de la generación beat, sino también hallaban una especie de salida literal de sus composiciones musicales a través de lo clásico. Entonces, pues el componente letrístico de puntualmente este tipo de bandas como los Rolling Stones o los Beatles, por decir algo, pues como que llevaban un doble mensaje. Una de las características del rock también, bueno, y de la música en general, es que la música, las letras se llegan a resignificar cuando caen en manos del consumidor, en este caso del oyente. Eh, puntualmente la canción Sympathy for the Devil, muy polémica, pues imagínate la polémica para que Mick Jagger estuviera diciendo que tenía simpatía por el demonio, pero realmente él de lo que, aún hoy, pero realmente él estaba hablando era del Maestro y Margarita de Bulgakov, una obra que tiene bastante humor ácido, negro, ¿sí? Una obra en la que se está señalando al poder, se están señalando los dogmas y los Rolling Stones pues sacan provecho de eso, puntualmente eh, Mick Jagger, que al día de hoy sigue haciendo, imagínate, ya toda una vida, y yo creo que ahorita quiero que toquemos ese tema de, de la vida sin rock, porque el rock de alguna manera está entrando en una etapa bien interesante en la que ya estamos viendo envejecer a estos rockeros como a Ozzy Osbourne, y bueno, y ya además de los que se fueron. Ahí va, por ejemplo, también algo que me parece muy particular y es que el nombre de la banda Rolling Stones proviene también como una suerte de homenaje a ese temazo increíble que se llama Like a Rolling Stone de De Bob Bob Dylan, Dylan. ¿no? Bob Sí, Dylan como ese gran juglar también de alguna manera norteamericano, a lo Walt Whitman, por ejemplo, el gran poeta de los Estados Unidos. Y no olvidarnos dos cosas fundamentales. Primero, que Bob Dylan justamente hace un par de años fue galardonado con el Premio Nobel de el Literatura, premio Nobel. Muy que no polémico. es un dato menor, por supuesto que muy polémico, pero también como que abre un poco las puertas, digamos, de esa otra percepción que le permite decir, bueno, este tipo está haciendo folk porque es un montón de gente que hace rock, ¿no? El mismo Jim Morrison, que tú lo mencionabas, escribió poesía y es una cosa que es muy poco conocida, ¿no? Uno se pone a traducir las letras de The Doors o las letras de Led Zeppelin, incluso ya yéndonos a Gran Bretaña, las letras de Pink Floyd, y son letras que tienen un gran sentido narrativo, poético, lírico directamente. Entonces, como que siempre han estado como muy relacionados el rock y la literatura de esta manera. Pero bueno, vamos a abordar bastantes temas. La primera pregunta, que creo que es algo que nos preguntamos entre todos los rockeros, siempre es como, bueno, ¿y tú cómo carajo llegaste al rock? ¿Qué onda con eso? Uy, mira, Giovanni, es como volver a vivir el momento. Es una simple casualidad, yo la llamo una casualidad de juego, una casualidad física, entrada a la década de los 90. No sé si tú alguna vez jugaste con el dial de las emisoras, el manual, la ruedita, a darle vueltas. Y yo me fui para el lado izquierdo a ver hasta dónde llegaba y me encontré con una emisora 88.9. Y he ahí un gran capítulo de la música y puntualmente el rock en Colombia, porque hay mucha gente que hoy en día de pronto pues ya pues tiene a la mano una radioactiva, radiónica, pero realmente el rock se metió a Colombia a través de las baladas. Dime. Perdóname un momento, Oscar. 88.9 estaba Alejandro Villalobos ahí, Por aquella en esa época, sí época. señor, sí señor. El Capi, Ok, vale. ellos trajeron un modelo que era el Morning Show, esos programas que después fuimos a oír, perdón, como el Mañanero de la Mega,
el gallo actual de Radioactiva. Por aquella época no existía, después entró como la locomotora, pero puntualmente 88.9 le dio la apertura ya venían del concierto de conciertos, el famoso concierto en el que ya a pasadas horas de la mañana seguían dándole Miguel Mateos, estuvieron pues las bandas más reconocidas de aquella época, y eh, puntualmente que yo recuerde, Los Prisioneros, las letras de Los Prisioneros, a pesar de que yo era muy pequeño, esa es una de las casualidades, a través del dial, dar con esa emisora. Pero hay otra que también es muy graciosa. Yo me volví muy visual y yo no tenía por qué estar en la casa. Eso fue creo que un jueves como a las 9:30 de la mañana. Tuvimos una salida del colegio, no sé, y me devolví para la casa y me encontré con un programa de videos que se llamaba Te Veo Rockeando. Por aquella época existían unos programas de videos, media hora semanal, en la que de alguna manera pues como que replicaban lo que ya estaba rotando a través de MTV. Entonces había programas como Rock Activos, Música Fresca Cool, era presentada por Camilo Pombo, y ya Señal Colombia más adelante lanza lo que es Música para Camaleones. Ahí ya a mediados de los 90 surge 99.1, la que ahora se llama Radiónica, y ya es una emisora que empieza como a salirse un poco del esquema comercial y a ahondar en esos artistas que pues sí no dejan de ser comerciales, pero como te digo, un poco despegados de la balada. Era curioso, por ejemplo, al inicio en Radioactiva sonaba Ricardo Montaner, recuerdo, sonaba Laura Pausini, sonaba Franco De Vita. Entonces, cuando uno tiene un hermano mayor y el hermano mayor tiene amigos y te dicen que existe la 19 con octava, y empiezas a ahorrar lo de las 11, ahí empieza una historia Notaves, de el viejo coleccionismo. Notaves. Ajá, sí, el Omnicentro. Y la historia no ha terminado porque al día de hoy pues sigo agrandando esa colección. ¿Qué significa el rock para ti hoy por hoy? ¿Lo frecuentas todos los días o también te has abierto de pronto a otros géneros? Y en esa medida, ¿consideras que el rock es un género musical o realmente es un estilo de vida? Bueno, yo lo veo como un aliciente. Pues la música tiene un poder casi que sobrenatural. Casi siempre se ha hablado acerca del lenguaje universal. Muchos de los seguidores de la música en otros idiomas a veces no pasamos de interpretar un 30% de la letra, y pienso que no necesariamente debería ser un estilo de vida, más si se convierte dadas las condiciones en las cuales tú hayas llegado a ella. Es decir, es entendible que para un adolescente, para un chico joven, pues estar abierto a cierta música en cierta etapa de la vida le va a colmar de unos agentes externos, de unos agentes interpretativos, componentes estéticos que van desde el look del músico, lo que dice, cómo lo dice, todo lo que orbita alrededor. Eso es incluso uno de los aspectos pues, más importantes de las tribus, porque ya puntualizando en rock, sabemos que el rock involucra lo que es balada, lo que es ska, eh, trash, pero las diferencias de pronto sí son marcadas con otros géneros, ¿sí? Como con el punk, no sé, en las cuales como que se crean nichos, los grupos con los cuales se va a identificar el joven. Y desde ahí, sí, como tal, sí es un estilo de vida. En este momento, si me lo preguntas, en este momento, yo hace mucho que no oigo radio. O sea, tú me preguntas, yo no tengo ni idea ahorita qué bandas hay, precisamente porque quise como, no sé, como de alguna manera dejar allá en ese momento mágico, en esa máquina del tiempo, especialmente la década de los 90, lo que oí. Al día de hoy, muy poco tengo noticias de las bandas. Además,
bueno, eso es un tema que irá saliendo de cómo se está presentando el reencauche, no solo en la música, sino también en otras artes, en otras especialidades, disciplinas artísticas. Y quisiera resaltar un par de cositas que mencionabas. Por ejemplo, cuando decías que la música es el lenguaje universal, que uno muchas veces ni siquiera necesita entender el alemán o entender el ruso para que la música le transmita a uno como eso que la persona que compuso quiso hacer. Pienso, por ejemplo, en una canción como One de Metallica o en una canción como Symphony of Destruction de Megadeth, que son canciones muy robustas y que estoy seguro que una persona en Pakistán, una persona en el Ecuador, una persona en Canadá o una persona en Suecia va a sentir que le transmite exactamente lo mismo. De hecho, muchos autores, artistas, intelectuales han sobrepuesto a la música como la más elevada de las artes, porque justamente congrega eso que tú mencionabas a propósito del lenguaje universal. Y la otra cosa que quería remarcar tiene que ver más con el rock también nace como un momento de rebeldía. Perdón, bajo la circunstancia de un contexto, hay gente que se quiere rebelar a determinado status quo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cabello largo, en los 60s, el tema de los narcóticos, el tema de una música que te conectara o que te llevara un poco más, digamos, a experimentar tus sentidos, es la rebeldía en sí misma. Y que por lo menos dentro del rock como género, como metagénero, también de alguna manera comenzó a diversificarse. Y era lo que tú mencionabas, conocemos el reggae, que puede ser una suerte de rock, el Sí, ska, el punk rock, el hardcore, el metal, y dentro del metal el thrash, el death, el black. Sí que comenzábamos hablando también de pronto de todas esas mitologías que se han dado alrededor del rock, que es la congregación con el demonio, sobre todo el metal, cuando de repente lo que hacen es de alguna manera rescatar ciertas historias épicas. Pasa mucho en el metal. Metallica tiene discos que son alusiones directas a determinadas épocas históricas, ¿no, Oscar? sí, y a la literatura puntualmente. También siempre digo que cuando uno va a Directamente. ahondar, cuando tú haces un análisis de pronto sin tener conocimiento, pues es tenaz, y eso ha pasado anécdotas, y ya que nombras a Metallica, puntualmente, bueno, a nivel de música, en el, pues en la composición, en la época en que estaba Cliff Burton, sí que fue importante, y ellos se la pasaban, era de lleno leyendo. Eh, la canción, incluso pues que es instrumental, The Call of Cthulhu, pues está haciendo ellos están metiéndole la banda sonora a esa mágica historia de Howard Phillips Lovecraft. Y ni qué decir de One, una canción que está directamente inspirada en Johnny agarró su fusil de Dalton Trumbo, Johnny Scattergun, en la que pues un joven va a la guerra y allá queda pues en un estado de salud bien crítico y no sé si has visto, me imagino, han visto el video One de Metallica, donde aparece pues ya en una cama pidiendo que lo maten porque pues está destrozado. Es una denuncia a, pues a los altos mandos, a las fuerzas superiores que están como vulnerando los derechos, en este caso de un joven que inocentemente va a la guerra. Y hay una anécdota con Metallica que a mí me dio mucha risa, Giovanni, en su momento. El video Until It Sleeps, aquel video tan censurado de Metallica del álbum Load, donde se están emulando algunas escenas de la Pasión de Cristo con unos componentes, una puesta en escena muy puntual. Pues ese video fue prohibido de todos los países de Latinoamérica, solamente en Colombia, en su momento. Y resulta que el video está basado es en la obra del Bosco, El Jardín de las Delicias. Eh, porque aquí le hicieron, o sea, lo juzgaron desde lo que decías, desde los pelos largos,
desde las vestimentas de esta gente que está haciendo. Y pues fue una vergüenza a nivel internacional, porque realmente, o sea, la letra de la canción no tiene nada que ver con ritos, con cosas raras. Y el video es un gran homenaje a tremendo pintor que fue el Bosco. Entonces, sí, la parte Claro, estética, ¿no? dime. El Jardín de las Delicias es una representación también de lo que viene a ser el paraíso, ¿no? Como Total, también se puede haber llegado a imaginar el Bosco, ¿verdad? exactamente. Entonces bueno, ya sigue conversando. Para las personas que nos están viendo, si nos quieren comentar, nos quieren decir qué tipo de género de rock escuchan, con qué tipo de literatura lo asocian, o cuál es la relación que encuentran también entre literatura y rock, para nosotros algo muy bonito poder también escucharlos, leerlos. Sigue, Oscar, perdón. Entonces el componente estético, yo pienso que va a obrar más como un distractor. Y también en eso pues le digo a los jóvenes que nos están viendo que pues tampoco comamos entero. Miren las ventajas del rock, que el rock lo pone como a uno a trabajar, lo pone a investigar realmente qué hay detrás de esto. Por ejemplo, yo me vine a enterar mucho tiempo después, ¿te acuerdas de El Pobre de Bajo Tierra? Ella maldijo mi nombre Sí, por claro que ser sí. un amante Ser pobre. un amante. Esa frase está inspirada en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, la novela del venezolano, No, no. de la matrona, de la mujer así fuerte, de la mujer dominante, ¿sí? Imponente, que lo maldijo a nuestro protagonista y ya después, bueno, uno como que pues, se queda viendo el video y muy chévere, muy la onda, bien, pero son sorpresas así que uno de pronto no, de primera mano no las tiene. Y hay mucha gente, mira ya lo que hemos hablado, de Sympathy for the Devil, de Until It Sleeps, que de pronto se deja llevar como por la primera impresión. Eh, Eso es algo curioso que tiene el rock y bueno, y los géneros de los que hablabas, porque también va creando una especie de filtro, ¿no? Hay mucha gente que pues también de pronto al día de hoy, en pleno siglo XXI, pues sigue estigmatizando el rock. Pero aquí estamos y a través de la Escuela de Literatura también para decirles que realmente pues el componente de las letras del rock, de ciertas bandas, artistas, tiene un trabajo y un trabajo bien largo y muy hecho a conciencia. Claro, por ejemplo, también pensaba en pues, diferentes bandas que se han inspirado en escritores, ¿no? Por ejemplo, la canción Rain Blonde de Led Zeppelin, que habla directamente de personajes de Mordor, por ejemplo. Entonces, también es como esa inspiración que también se encuentra en la literatura, ¿no? Joy Division y nuestro Kafka. Hay varias letras, recordemos que el rock de Joy Division, la banda británica de post-punk, además porque comienzan a aparecer esos accesorios, esos prefijos todo el tiempo, se inspiró mucho en Kafka, en un rock bastante nihilista, ¿no? En un rock bastante existencialista. El mismo Lou Reed, por ejemplo, se inspira en Edgar Allan Poe para escribir su canción de Crow, ¿no? El Cuervo. Y así podemos quedarnos acá todo el tiempo recordando ese tipo de apreciaciones y conexiones que tiene el rock. Te quería preguntar, ¿hay o existe o podríamos empezar a hablar del rock literario? Rock literario en el sentido que la música te vaya contando, o sea, vaya desarrollando como un hilo narrativo de alguna forma estructurado igual que la literatura, sí. Mm, esa riqueza del rock y como te digo, como ese marco amplio, mira que también involucra, tú te acuerdas de Mecano, la banda española liderada por los hermanos Cano, José María, Nacho y Ana Torroja, tienen una canción que sigue siendo una locura al día de hoy, que es Cruz de Navajas, que de una sentada tú ya te imaginas todo.
es en tiempo presente, en primera persona, está narrando y a partir como de la experiencia, pues uno va como complementando esos espacios y esas acciones. Puntualmente, esa canción, hay canciones que tienen, y qué bueno que ya entremos como a Latinoamérica, hay canciones que tienen un que, por ejemplo, basadas en una obra literaria, vayan haciendo como un abrebocas de la misma. Por ejemplo, de Café Tacuba, Las Batallas, que está basada en las batallas en el desierto de este escritor mexicano, José Emilio Pacheco. Es básicamente la historia de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo y no solo es el componente romántico, no solo es el amor, sino que de alguna manera José Emilio Pacheco lo que hizo en esta obra es plasmar parte de la situación social que quedó de posguerra en México, en plenos años 50 está ambientada, y la familia de este niño, de este protagonista, Carlos, es medianamente acomodada y a medida que él se desplaza pues como a visitar a la mamá de su amigo, a Mariana, eh, va, va siendo un juego narrativo en el cual va dando cuenta de esa realidad, de ese presente inmediato, de ese México de los años 50, en los cuales están personajes como Tintán, uno de los grandes humoristas mexicanos, Hermano era, de Don yo lo Ramón. considero pues como la competencia directa de, exactamente, Germán Valdés, la competencia directa de Cantinflas, y es una obra muy curiosa porque va hablando acerca de la apertura de de la entrada de ciertos productos comestibles en la sociedad mexicana. Eso también hace parte de esos imaginarios de los que yo te decía cuando yo jugaba con el dial de la grabadora Sankey de casetera. Entonces este personaje habla del refresco, los mexicanos le dicen el refresco, ¿sí? Eh, los sándwiches, las tortas, todo eso hace parte de esa ambientación. ¿Qué pasa con Café Tacuba? Café Tacuba es una banda que siempre digo lo mismo, no le tiene miedo a parecerse a sí misma, no le tiene miedo a caracterizarse, a con mucho orgullo manifestar todos esos componentes culturales, no le tiene miedo a arriesgarse y mezclar. Yo creo que eso sería muy chévere, aunque pues en Colombia se han visto por ahí casos, pero los Cafeta, tú pones esa canción, Las Batallas, en este momento, váyanla buscando, Las Batallas, y lo que les crea esa canción es una apertura a la obra de José Emilio Pacheco. Hablando de Colombia, ahí que nombré de Colombia, hay una canción de los Aterciopelados que se llama Siervo sin Tierra. Yo creo que no, no hay una mejor explicación. También con un sonido muy local, muy criollo, y qué chévere, pues que basada en la obra de Eduardo Caballero Calderón, gran autor colombiano. De alguna manera, el rock te insinúe, te diga, vea, esto existe, esto está basado en esto. Y por ejemplo, y ahora vámonos para el otro polo de Latinoamérica, Argentina, por ejemplo, los fabulosos Kylax, no solo homenajearon a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, sino que también tienen una canción que homenajea a uno de los grandes escritores en lengua hispana, Inmenso, latinoamericano, inmenso. el, el, el autor del túnel, el autor del Ernesto túnel, Sábato. Ernesto Sábato. Hay una canción de los fabulosos Cadillacs que es muy poco conocida y se llama Sábato, Sábato. directamente, ¿no? Esa Los, variación, sí, por es favor, excelente. Los fabulosos te toqué la Cadillacs. fibra. Los fabulosos Cadillacs después del Rey Sol, del Rey Azúcar, perdón, Rey Sol es de Fito Páez, después del Rey Azúcar, de los vasos vacíos, de haber trabajado con Celia Cruz, ellos quisieron pues fusionar unos elementos un poco más anglo. Hay unas guitarras con unos riffs un poco más de más distorsión y lanzan el fabuloso Calavera.
en ese álbum viene Total. la que me dices y viene El Muerto, pero puntualmente Sábato, uff, yo estaba saliendo por aquella época, a ver si me equivoco, año 96, 97, estaba saliendo de ese impacto que me Por ahí causó va. el túnel, Juan Pablo Castel. Entonces, Y eh, María Iribarne, Iribarne, inolvidables. sí, Iribarne. Misógino, él, no sé, bueno, con un rollo ahí larguísimo, pero entonces yo, Sábato, ¿sí? Me llamó la atención la biografía, en su momento estaba en vida y según testimonio de su propia esposa, la obra de Sábato, la que él votó, la que él destrozó, era superior a la que con la que contamos, con La Resistencia, Sobre Héroes y Tumbas, y la alusión, la letra de Sábato, la hizo Flavio, el bajista, cuando dice un niño juega solo en el laboratorio. Recordemos que Sábato había hecho estudios de química y además era pintor, era Está un total, artista muy claro. completo, integral. Y no, tienen que ver el video. Recuerden, yo soy muy visual. Vean el video, por favor. Es increíble la puesta en escena. Como No, exacto, ese Vicentico está buenísimo. yo por los Cadillacs siento un apego. Después de eso, ellos lanzan la marcha del golazo solitario y ya como que vuelven a tomar su rumbo. Se retira, se separa Vicentico, se lanza en solitario y ya después vuelve. Pero ese es un episodio bien importante de los fabulosos Cadillacs y ellos, en plena grabación del álbum, lo visitaron a Sábato y le contaron lo que estaban haciendo. Flavio, puntualmente, un lector Ah, de mira. miedo, le dijo, mira, que estamos haciendo esto, no sé qué, y resultaron hablando de rock y Sábato dijo que a él le gustaban mucho los Beatles, que solo admiraba a los Beatles. Ahí está, directamente. No, y también ahí mismo en Argentina, por ejemplo, la gran banda Pescado Rabioso, de donde Spinetta, salió Luis Alberto el Flaco Spinetta, tenían un disco que para mí es el mejor disco, uno de los mejores discos de toda la historia del rock argentino, que se llama Artaud, y es el el de la apellido forma, del gran, claro, que An es verdecito, Antonín de Antonín Artaud. Artaud, el de gran dramaturgo francés, que escribió mucho también a propósito del suicidio, ¿no? Entonces ahí Sí. hay discazos, por ejemplo, me acuerdo mucho de Cementerio Club, que tiene el mismo punteo de, si no estoy mal, T para tres, que posteriormente lo inmortaliza Gustavo Cerati, pero es exactamente el mismo punteo que en algún momento pensé que había sido un hurto por parte de Cerati a Luis Alberto Spinetta, pero como que después me enteré que habían tenido una conversación en donde el flaco le dice como, todo lo que yo hago es rock argentino y si tú haces rock argentino, toma todo lo que quieras. Le decía. La humildad del flaco También, Spinetta. no, por favor, también está Alma Fuerte, que el gran poeta argentino Alma Fuerte, después Ricardo Iorio, que tiene una banda de metal hermética, termina con la banda, ahora volvieron otra vez los Hermética, pero en un momento terminan y él hace un homenaje a Alma Fuerte que se llama Alma Fuerte y es prácticamente esa relación que existe entre el rock y la poesía. En esa medida te quería preguntar, Oscar, ¿en qué momento una canción de rock es poesía? ¿Cuándo una canción de rock puede ser entendida o asumida como poesía en sí misma? Afortunadamente, dentro de la poesía se pueden romper algunos esquemas de forma. Yo pienso más en la intención, ¿no? Es más como la intención, como la honestidad de esos sentimientos. Mm, yo me iría más por ahí, digamos, volvemos como a esa caparazón que a lo que invitas a trabajarle, a no tragar entero, como se dice. Y hay poesía, pues lo que decías, dentro de un rock de pronto un poco más agresivo. Hay poesía puntualmente. A mí me gustó mucho el rock anglo, eh, bandas británicas, yo soy más como noventero.
y siempre, bueno, te cuento, a mí me tocó la época de traducir las canciones con el diccionario en la mano, o no traducir lo que uno creía que, que estaba traduciendo. Y me encontré con Ya, canciones así de Depeche Mode, de Jane's Addiction, de esas bandas que en los 90 estaban en la cumbre, ¿no? en Entonces furor. pienso que es más como la intención, la poesía tiene la facultad de ser, de poderte aceptar una arritmia siempre y cuando pues esos elementos, pues, esas palabras, esas frases lleven una idea, un diálogo, una transmisión de corazón, como se dice. Y eso sí que lo encontramos, ¿no? Lo que decías del ska, el punk. No, porque pensaba mucho también, por ejemplo, frases en esto se me viene a la cabeza que también puede resultar muchas veces un enigma absolutamente poético, cuando Enrique Bunbury canta o dice blanca esperma resbalando por la espina Espina dorsal. dorsal. Es una construcción absolutamente poética. Es decir, detrás de esa letra hay todo un esquema poético, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, En total. Bunbury Enrique pasa mucho. Bunbury, Bunbury en solitario también. Bunbury en su carrera en solitario, cuando se toma ese largo respiro de los héroes del silencio, él dice que está muy agradecido con las cantinas a las 2 de la madrugada porque en esas barras, en esos bares en México que lo adora tanto, fue donde se entretejieron grandes trabajos como Pequeño, como Hellville Deluxe. Son letras muy honestas, ¿no? Muy, además, después hace un trabajo con Andrés Calamaro, en el cual ellos como que intercambian ahí sus canciones, resulta Bunbury cantando, resignificando las canciones de los Rodríguez, esa época en que Calamaro estuvo en los Rodríguez, también Bunbury ahí como metiendo mano, como eh, reinventando la parte instrumental, ya que nombro a Andrés Calamaro también, de pronto un poco más pop, ¿no? Pero como te decía, de estos pequeños subgéneros dentro del rock y especialmente en Latinoamérica, pues al día de hoy siguen siendo referentes. A eso era cuando te decía que me desconecté un poco, como el 2010 para acá, y volví la mirada atrás y seguí encontrando joyas en ese rock latinoamericano. Eh, Hace poco con En las... estos 10 años que pasaron, no ha sí, pasado mucho realmente. bueno, es que En estos 10 dicen que años que pasaron, no ha pasado tanto tampoco. para gustos, todo, pero a ti te parece coincidencia, a ti te parece coincidencia que una canción como El baile de los que sobran, de Los Prisioneros, siga reuniendo a las juventudes. Tuviste lo que pasó en el 2019 en las protestas, en los cacerolazos que aquí también se vivieron. Una canción que es atemporal, como hay una, ¿No? hay Totalmente. una, Giovanni, hay una canción que yo los invito también, que a mí al día de hoy me deja, me deja de una pieza. La temporalidad, y más que la temporalidad, esa intención de fobia de esas bandas, dicen los mexicanos, fresas, o sea, como un poco, entre comillas, Gomelas. superficiales. Sí, 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 que tú vas a comparar a Fobia con Caifanes y nada que ver, ¿sí? Pero No, no, olvídate. para muchos, a mí me encanta Fobia, por ejemplo, a mí me encanta Fobia, pero Revolución sin manos es una locura, es una letra. Revolución sin manos. Yo invito a los jóvenes que nos están viendo, oyendo, que revisen esa letra de Revolución sin manos de Fobia, y ¿Qué habría verán que pensado, qué habría pensado Gonzalo Arango, que escribe Poema de las manos, la revolución, no una mano más otra mano? sí, el Si hubiera profeta, y escuchado la ahí, canción de Fobia, Revolución sin manos. Revolución Bueno, y sin hablas de manos. Caifanes, por ejemplo, afuera tú no existes, solo adentro, ¿no? Que puede parecer una construcción muy fácil, una construcción incluso muy obvia, pero detrás de eso hay
mucha profundidad. Menciona diciendo, para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tus caderas. Entonces también el elemento surrealista también como irrumpe, ¿no? Entonces ahí también se van vinculando algunas vanguardias literarias que van influenciando también al rock, porque el rock si se ha caracterizado por algo es por siempre estar generando, digamos, algún tipo de vanguardismo, por más de que estemos ya viejos, muchos, ¿no te parece? Un poco, mira. Ya ahorita que hablabas de Caifanes, Saúl Hernández para nadie es un secreto de su relación con el misticismo, con esa rica cultura indígena, no solo mexicana, sino latinoamericana. Eh, y bueno, esa que decías, afuera, o aquí no es así, donde le está diciendo como pues la interpreta, volvemos al tema de la interpretación, de la resignificación, le está diciendo a alguien que parece no ser de estos lares, que aquí en esta madre tierra latinoamericana, eh, pues hay elementos sagrados. Su relación, puntualmente la de Saúl Hernández, con las sustancias, con la ayahuasca, el peyote, pues es muy grande, muy de mucho tiempo, una relación espiritual. Después forma los jaguares también. Los invito a que se trataba como la diferencia entre una y otra. Y el año pasado, en el 2019, incluso estuve viendo a los Caifanes que estuvieron en Bogotá, estuvieron ya sin Alejandro Markovich, sin el guitarrista que fue tan célebre por esas composiciones como Ayer me dijo, pues imagínate la canción Ayer me dijo un ave, pues yo creo que Me eso dijo es un otra ave que forma de, volara. pues, por donde no hay ardor. Sí, señor. Y ahí en Latinoamérica, en Centroamérica, por supuesto, el abono para Robbie Draco Rosa, con el trabajo Vagabundo, con el Amor Total. Vincit Omnia, las letras. Cuando Draco Rosa presentó el álbum Vagabundo, él lo llevó a la Sony y lo primero que le dijeron fue, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿qué es esto? ¿Tú crees que alguien va a comprar esto? ¿Tú crees que alguien va a comprar un disco en el que el primer track se oyen unos pasos sobre unas hojas secas y él dice que va hablando del amor mientras camina? Eh, y bueno, el tiempo parece que le dio la razón, que lo tuvo que reeditar, ¿no? Salió ya hace un par de años el Vagabundo 22 en vinilo. No, y tiene, porque tiene unas frases logradísimas, como decir en una canción, atreverse a decir, los árboles se abrazan. Como O sea, bosques de ya es esqueletos en la absolutamente lluvia. contundente. Sí, es una clara alusión Mira, a la ahí está, Odisea. o sea, hay muy, bueno, en cuanto a alusiones y demás, también, por ejemplo, estacionados en Argentina, tenemos la banda de punk rock muy reconocida llamada Flema, dirigida por Sí. Enrique Espinosa, que en su momento sacaron una canción que se llama El último vaso de vino, inspirada en un gran poema de Charles Bukowski. Casi todo el mundo recuerda a Bukowski, entonces gran cuentista o incluso novelista, gente lo tiene como un poeta. Y para mí esa es la faceta más lograda de Bukowski. También, por ejemplo, quería hacer la referencia a una banda icónica ya del punk rock latinoamericano, que es Dos Minutos, la banda del barrio Valentina Sim, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en donde entrevistan a gran Enrique Sims, que es un escritor que, por ejemplo, escribió la canción, comienza con una entrevista que le hacen a Enrique Sims, le preguntan qué es el bar, Enrique, y el tipo dice lo siguiente: bueno, las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís de la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas. Está todo construido para que ni un burro ciego camine por ella. El bar es los últimos pantanos de la selva,
los últimos lugares donde existe el riesgo, que lo que no es el bar, y es el lugar donde Cuchi Cuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte como a ver si tenés 7 hijos o si escribís un libro. El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad. El peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo, no digo la selva, pero por lo menos es el bosque que le queda a la ciudad. Y después entra la estridencia del punk rock, otra noche en la ciudad, no hay nada que esperar. Y todo el tiempo como que es, vamos a buscar un sustento en la literatura, ¿sí? En este caso, en esto que acabo de mencionar, de La Flema y de 2 minutos, pero sucede también. Con Fito Páez hay también construcciones increíbles, en Charly García, ¿no? El Rasguña las Piedras es un poema en sí mismo, ¿no? Lo es Sui Generis. Sí, Me parece que ahí hay sí. mucho. Listo, pasamos Em, ahora entonces a cuando una canción es un cuento. bueno, algo como lo que había dicho de Cruz de Navajas, y ya que por ahí nombraste a Fito Páez, mira él cómo te va Sí, diciendo que en un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Em, el hilo narrativo, mira, una canción es una oportunidad, muchas veces no pasa de 3 minutos. Es esa oportunidad. Yo también le digo a mis alumnos, ¿cuál es la diferencia entre, entre una fotografía y una película? ¿Sí? Tienes esa oportunidad ahí. Y estos grandes letristas sí que lo saben. Eh, entre una novela y un relato, en la novela tú te das el lujo de estructurar bien los personajes, puedes caracterizarlo, puedes hacerle todo un árbol genealógico a un personaje. En el cuento no, el cuento son las acciones, ya lo que sucedió, chao. Y hay canciones que son así, ¿no? Simplemente te ponen ya en la acción, en el momento. Y esa que estaba diciendo 11 y 6 de Fito Páez me parece una narración muy buena. más que es la voz inconfundible de Fito. Bueno, hacemos una pequeña cuña acá. Sebastián Puentes le manda muchas flores al profesor Oscar, el mejor de todos. Un honor siempre estar conectado acá. Le mandan un saludo Cevitas, al profe Oscar. hola Cevitas. También nos comentan que, por ejemplo, la carga histórica que llevan muchas letras también es algo increíble. Y nos ponen el ejemplo de Kraken, ¿no? Animals, ese gran disco de Pink Floyd, Pink Floyd. que yo creo que en el momento en el que un productor vio no solo la carátula, sino comenzó a escuchar eso, dijo como, tengo que estar muy loco para producir esto, pero es tan bueno. Y dice, por ejemplo, Joana, que tiene relación, dicen que tiene relación con Rebelión en la Granja. Recordemos que Animals, pues hay una canción que se llama Pigs, haciendo referencia a cerdos, dogs, perros, y ahí está, como que siempre está esa vuelta de tuerca ahí bien, bien planteada, ¿no? Además, Giovanni recuerda ese mito que resultó ser verdad, que si pones al tiempo la película del Mago de Oz con Dark Side of the Moon, los momentos como que van a coincidir. O sea, es como si fuera una banda sonora de la película. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, The Wall, la película de Pink Floyd, que también de alguna manera, pues, es toda esa sinfonía, digamos, Alan puesta Parker. en el servicio narrativo, en ese caso, digamos, del audiovisual, pero que tranquilamente se puede abstraer de una manera literaria. Bueno, Oscar, una preguntita. Eh, si el rock, por definición, es contracultural, ¿cuál crees que sería el género literario más rockero de todos? Es decir, el género literario contracultural por excelencia. Uy, Giovanni, esas preguntas están. No, porque Eh, pensaba de alguna manera también en el punk rock, ¿no? No para contestar la pregunta que te hice, sino como el punk rock. Y teniendo como referencia también The Wall, que lo acabamos de mencionar, ¿no? Recordemos cuando comienzan a tocar Another Brick in the Wall,
que se Sí, están yendo los chicos como por ¿cómo se llama eso? Como una cinta de producción en cadena y caen y se convierten en salchichas. ¿Qué es lo que te está diciendo esa imagen, no? Como estamos todos de la cabeza y somos productos exactamente iguales, muy bien. ¿no? Bueno, yo me quedo con el cuento. A mí me parece que la libertad del cuento, pues es un privilegio, ¿no? A pesar de lo que te decía de ciertos parámetros estéticos a los cuales no necesariamente está obligada la poesía, pero el cuento sí tiene una virtud y es que, perdóname la redundancia, cuenta, tiene que saber contar, tiene que saber llevar, tiene que saberte dominar, como le sucedió a Gabriel García Márquez cuando también hay canciones que te atrapan. Eh, Hablando de cuentos y hablando de anécdotas un poco vergonzosas, hay una anécdota, yo sé Me que gusta, me yo soy el gusta de esta los parte del datos, programa, me yo soy el gusta. de las cápsulas informativas. Atención, ustedes tienen de pronto muy presente la canción Lobo Hombre en París de la agrupación española La Unión, una agrupación que injustamente la convirtieron en What Hit Wonder, es decir, solamente se conoció por esa canción, cuando realmente tiene Sildavia, tiene Hermana Tierra, Negrita, y ni qué decir de Al Este del Edén, por favor, búsquense la letra de Vivir al Este del Edén, es una locura, es algo que golpea al más insensible. Pero ¿qué pasa con Lobo Hombre en París? Resulta que date cuenta de que dice Lobo Hombre, no dice Hombre Lobo. Lobo Hombre está basado en el relato El Lobo Hombre en París de Boris Vian. Boris Vian fue un cuentista francés, también en época de posguerra, años 50, que él lo que hace es un A ver, planteamiento, dime, discúlpame, un gran trompetista creo también, ¿no? sí, 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 Boris Vian, un gran trompetista, ¿verdad? Boris Vian, trompetista, sí, cómo no. Entonces, este señor lo que hace es un poco deslucido de ese modelo del licántropo que ya, pues, digamos, a lo largo de la historia se ha conocido que el misterio del hombre que se convierte en lobo, no, resulta que él aquí lo plantea es al contrario. Un animal lobo que llega a París y, bueno, por la magia de la literatura, se convierte en humano solo, solo en las noches se convierte en humano. En este momento de haberse convertido en humano, él aprovecha para cortejar mujeres, se mete a los bajos fondos, se mete en más de un rollo y de día vuelve a su situación animal, a su posición animal. Este lobo hombre se llama Denis. Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí ya entonces hablamos de la vergüenza de lo que pasó con Metallica en Colombia. En la propia España, en la propia Madre Tierra, eh, hicieron una malinterpretación de la historia y creían que cuando se refería a Denis, a esa transformación de hombre a Denis, creían que se estaba hablando de transvestismo y cómo puede ser que vetaron la canción y el video que también es espectacular, en blanco y negro, salen esas calles supuestamente parisinas. Imagínate, a esa canción al día de hoy, volvemos de España, volvemos a Bogotá, le hizo un cover, si no estoy mal, de Mills. Eh, Sí, sí, sí. y es una canción que vuelve y juega siempre toda la gente, la unión, lo hombre, y está ahí, pero realmente lo que hay es una historia de un relato detrás de ello. Ah, bueno, igual también estaba pensando, por ejemplo, en Output Input de Andrés Calamaro, que está incluido en su álbum El Salmón, ¿no? Que es como una joya en el rock argentino. Y esta canción evoca directamente esa sagrada trilogía de Henry Miller, ¿no? A ver, Sexus, Nexus, Plexus. Es una dirección, es un direccionamiento completo a la obra del gran Henry Miller, ¿no? También, por Sí. ejemplo, Fito Páez, volviendo a Fito Páez con música para camaleones. ¿A qué te lleva eso si no es al gran escritor Truman, ¿no?
Truman Capote. Entonces, Música para Camaleones es una novela que escribe Truman Capote, Periodista ¿no? también, ¿no? Y, Gran y periodista. Fito Páez, claro, sí, sí, sí. De hecho, A Sangre Fría, y esa es una pequeña, un pequeño comentario, A Sangre Fría es una de las primeras novelas de no ficción que se publican como tal. Ya después nace todo el nuevo periodismo y como que se acerca a la realidad investigándola como si fuera a ser un reportaje periodístico, pero lo escribe, digamos, en clave literaria, ¿no? Porque también encontramos muchas canciones tipo crónica, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, hay una banda bogotana muy particular que se llama The Balde Boys, y es porque tocan con baldes, y tienen una canción que se llama Mi novia se murió en un pogo, y es una maravilla porque lo que te cuenta es la crónica de cómo la novia punquera se mete al pogo y comienza a bailar y termina muriéndose porque le dieron muy duro, ¿no? Entonces llega la policía, llega una patrulla, una ambulancia, y se convierte también en un texto crónica, pero que es una canción, ¿no? Que no está tampoco ajeno a eso. Muy bueno. El punk rock lo utiliza un montón, ¿no? El metal, como lo mencionábamos al principio, hay, por ejemplo, narrativas totales. Y como te decía, ese espacio urbano es el paisaje perfecto para que suceda cualquier cosa. Hay dos obras literarias también que a mí me movieron mucho en su momento, que fueron Las ceremonias del deseo de Sandro Romero Rey, que precisamente Sandro había trabajado en 99.1 cuando yo oía radio. En las ceremonias del deseo, lo que se expone es en diferentes cuentos, creo, si no estoy mal, son 9 relatos, en los que está visto el rock desde la óptica del melómano. Entonces, aquel personaje se me hace muy familiar, que prefiere estar comprando discos que comer, por ejemplo. Hay un cuento muy gracioso referente a Frank Zappa. Hay un tipo que llega, bueno, o sea, tiene una enfermedad muy grave y se llama Frank Zappa dependencia. Y el tipo va y planea todo un asalto, pero él no es delincuente. Y cuando llega al banco a lograr su cometido, le pide perdón a la gente, les dice que por favor le entreguen sus pertenencias al cajero y va mirando la plata que va saliendo, que es mucho más de lo que creía, y empieza a pensar, con esta plata me voy a comprar el vinilo de edición de coleccionistas de Frank Zappa. Con este me voy a comprar los conciertos de Frank Zappa. Con esto es muy gracioso, es Sandro Romero Rey. Y también el polémico Efraín Medina Reyes con Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Tuve que Eh, matarlo. el fenómeno Nirvana, pregúntamelo cómo se vivió. Fue una cosa inmensa. El post-Nirvana a nivel mercantil también, pero Nirvana marca esa columna vertebral de los 90 del grunge y de ese cometido, ¿no? Que pues de ninguna manera calificándolo, pero sí hablando con honestidad, pienso que personajes como Chris Cornell de Soundgarden, como Scott Weiland de Stone Temple Pilots y pues ni qué decir de Kurt Cobain, realmente cumplieron lo que estaban diciendo. Ellos estaban en una melancolía tenaz, todos acabaron con su vida. Yo creo, tú me corriges, creo que es el movimiento rockero en el que mayor número de exponentes se han suicidado. Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, y Hillel Slovak, uno de los primeros guitarristas que tuvieran los Red Hot Chili Peppers, terminando la década de los 80, ya inician los 90 ya con John Frusciante, que hace poco volvió, y se enrutan, ¿no? Hablando también de literatura y rock y de los Red Hot Chili Peppers, hay un libro que se lo recomiendo mucho, que se llama Scar Tissue, donde el vocalista Anthony Kiedis habla de su amor imposible por esta cantante irlandesa Sinead O'Connor, quien pues ya fue dictaminada con unos problemas psiquiátricos tenaces. Entonces es un acercamiento a ese amor del que siempre hemos oído que ronda esos 4 integrantes de los Red Hot Chili Peppers, que es una hermandad
Ahí también hay algo, hay un componente bien importante. De hecho, haciendo un poco de spoiler de la obra literaria, en el álbum Blood Sugar Sex Magic de 1990, te pude haber mentido, en la que Anthony Kiedis como que respira de ese amor imposible por Sinead O'Connor, y es una de las explicaciones para quienes hemos seguido la carrera de los Red Hot Chili Peppers de por qué ese apego de Anthony Kiedis a John Frusciante, una persona también muy conflictiva, muy poética, muy eh, lleno de muchos ingredientes, porque él lo acompañó en esa pena de amor, de ese amor imposible. Ok, también ahora que mencionabas a Kurt Cobain y que me parece algo muy particular del grunge y sobre todo de Nirvana porque es un referente tremendo, está en que hay una suerte de documental muy corto en YouTube, tocaría buscarlo para poderlo compartir con las personas interesadas, en donde pocos días antes de la muerte particular, que casi todos sabemos o entendemos que fue un suicidio por parte de Cobain, él estuvo visitando en su casa al escritor William Burroughs, el que escribió El almuerzo Correcto, desnudo. correcto. Entonces, Jonky. digamos que ahí correcto, total, hay una vinculación ahí directa que me parece muy particular. Bueno, voy a hacer entonces, ahí estás, volviste, te veo. Con una última pregunta, ¿me escuchas? Hola, 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 ¿me escuchas? No es que te veo ahí como congelado, entonces por eso pregunto. Oscar, ¿me escuchas? Hola, 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 hola. ahí, listo, perfecto, apareciste. Sabemos que la relación entre literatura y rock es más estrecha de lo que uno llegaría a imaginar a priori, Total. ¿no? Pero ahora pensemos brevemente en sin ciudades, sin territorios urbanos, ¿habría rock? ¿Habría sido posible el rock? No, yo pienso que el componente urbano es vital porque, o al menos lo híbrido, ¿no? Que se presenta en el urbano. Híbrido como nuestro territorio emocional. Estaba recordando cuando había peluquerías donde ponían rock. Te preguntaban qué canción querías. Es la mezcla de ciertos orígenes, de ciertas tradiciones, y en la composición, mmm, no, no sé, o de pronto no se llamaría puntualmente rock, aunque igual desde los británicos, ellos sí, en los pueblos, ¿no? Pero en el sector latinoamericano, déjame dudarlo. Ok, perfecto. Bueno, ¿tú me escuchas bien? No muy bien. Sí, hay como una suerte de interferencia ahí, pero bueno, bueno, agradecer mucho por el tiempo que han dispuesto para escucharnos. También creemos que se animen a participar de este espacio llamado Territorio Urbano. La idea es, como les decía, cada viernes